7 minutos. Tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a un destacado ecuatoriano, el licenciado Gonzalo Ortiz Crespo, figura destacada del periodismo. Quien que tenga la edad correcta puede olvidar la participación de Gonzalo Ortiz en Diario Hoy. Su vida en la literatura, una rica vida pública en Ecuador. Entre los pocos datos que el tiempo nos da para mencionarlos, él es licenciado en Humanidades Clásicas por la Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya en los Países Bajos. Como habíamos señalado, fue columnista, editorialista de Diario Hoy, también de los diarios del Comercio, El Tiempo y de la revista Gestión. En el área pública fue secretario nacional de Comunicación Social y secretario general de la Administración Pública durante el gobierno de Rodrigo Borja, profesor por más de 30 años de las más destacadas universidades de Cuenca. Y en este hecho circunstancial cabe también mencionar que es nieto del doctor Emiliano J. Crespo Astudillo, figura central en la exposición que se abre el día de hoy en Cuenca. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, tenerte Gustavo. en este medio de comunicación. Conversemos sobre tu abuelo, el doctor Emiliano J. Crespo Astudillo, y las razones para esta exposición y homenaje el día de hoy en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que es obligación de todos el rendir homenaje a los grandes hombres y Emiliano Crespo fue un pionero en la ciudad de Cuenca. Él estudió en París, después de estudiar aquí en la universidad. Su padre también era médico y había estudiado en la universidad, de los primeros graduados de esa universidad que, como bien decías, esa facultad que se creó en 1868. Posteriormente, mi abuelo estudia desde finales de siglo, se gradúa a los 23 años de médico y su padre, que siempre le había inspirado en esto, le impulsa para que vaya a estudiar a París. Por supuesto, y sobreentendido fue médico también. Médico también, mi abuelo, mi bisabuelo, digamos, también se llamaba Emiliano Crespo Astudillo. Curiosamente se casó con su prima hermana, Mercedes Astudillo, y entonces tuvieron a 3 hijos, uno de los cuales fue mi abuelo. Emiliano J. Crespo Astudillo ponía la J para diferenciarse de su papá, que teniendo los mismos nombres y apellidos, ambos eran médicos. Él ejerció a mi bisabuelo, sobre todo en la costa, en Balao, en Tenguel, en las haciendas cacaoteras de la época. Pero él se preocupó mucho de mandar a su hijo y se fue en 1908 a estudiar a París con los colegas y discípulos de Pasteur, en el Instituto Pasteur y también en la Facultad de Medicina de la Sorbona, de la Universidad de París. Volvió en 1912 y yo cuento siempre esta anécdota, y es que un famoso cacaotero, un señor Morla, le pidió que le acompañase en el viaje de regreso al Ecuador. Este señor tenía 78 años, estaba enfermo y quería tener un médico de cabecera. Y le dijo, vea, se da la oportunidad de que se va a inaugurar, se va a lanzar este nuevo barco, el más grande que se ha construido en la historia, el Titanic. Vamos en ese barco a Nueva York y luego seguimos viaje a Guayaquil. Y mi abuelo le aceptó con la condición de que solamente se embarcarían si es que tenía todos los instrumentos que había mandado a fabricar listos. Él traía una cantidad de instrumentos de cirugía, de ortopedia, ahora en la muestra se va a poder ver, de oftalmología, incluso de odontología. En esa época no había especializaciones. En la muestra estarán todos estos instrumentos unas originales. Muestras de los instrumentos, porque hay tantos que solo sacamos los más importantes. Y dijo, estos instrumentos van a estar listos, pero todavía no están. Y claro, todavía no se fijaba la fecha de partida del zarpe del Titanic. Y quedaron finalmente en que estarían listos para comienzos de abril. El Titanic zarpó de Northampton y pasó a Cherburgo, en Francia, para recibir a los pasajeros del continente. Y
simplemente mi abuelo no tenía listos los instrumentos. Entonces dice, no me han entregado todos, me faltan algunos instrumentos esenciales, como el autoclave, que era el primer instrumento para esterilizar las piezas. Y entonces no voy a poder ir. Y con eso el señor Morla tampoco se animó a embarcarse en el Titanic. El Titanic zarpó y, como todos sabemos, se hundió en la noche entre el 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Era el primer viaje transatlántico. En el primer viaje que hacía, el que había construido el barco decía que era tan seguro que ni Dios le podía hundir. Y bueno, la soberbia del hombre fue demostrada de inmediato porque el barco se hundió. A pesar de que tenía esclusas, que podía cerrarse, que tenía doble casco, que no sé qué. Bueno, nada fue ante el choque tremendo contra el iceberg a la madrugada. Murieron más de 1.500 personas, sobrevivieron como unas 700. Pero mi abuelo y el señor Morla no estaban en ese fatídico viaje. En el museo se va a exponer el autoclave famoso. Y el autoclave tiene inscrito en bajo relieve la fecha de fabricación, 22 de abril de 1912, exactamente una semana después del hundimiento del Titanic. El Titanic se hundió el 15, el 22 le entregaban a mi abuelo el autoclave. Es una linda pieza que está ahí en el museo. En el museo también va a haber videos de la vida de él, va a haber otro video. Él mandaba postales en esa época, ¿no? Postales, desde el viaje empieza a mandar postales contando en 1908, voy bien, porque en el viaje uno no sabía. Entonces, a lomo de mula de Cuenca a Guayaquil, en barco hasta Panamá, luego pasaba en ferrocarril, el istmo, todavía no estaba terminado el canal de Panamá. Del otro lado, desde Colón, toma un barco a Cartagena, de Cartagena a La Habana, de La Habana a Nueva York, de Nueva York sí, ya el cruce del Atlántico. Bueno, al regreso también fue por Nueva York. Tenemos constancia de que él llegó en junio de 1912, es decir, un par de meses después ya pudo viajar con todo el instrumental, cajas de instrumentos, y llegó a Cuenca. ¿Estos instrumentos y equipos son parte de una muestra itinerante o algunos de ellos se quedarán en el Museo de la Medicina de Cuenca? No, en el Museo de la Medicina se puso un rincón del abuelo, pero esto va a ser una muestra permanente que va a quedar en la antigua Escuela Central. Un poco la idea del municipio, creo queda que en la antigua Escuela Central. Es una exhibición permanente, donación de la familia. Puedo decir que la donante principal es mi tía María Clara Crespo Toral, aunque claro, el haber guardado todos estos instrumentos desde la época del abuelo, además diplomas, cartas, los títulos de la Universidad de París y demás, se debe al esfuerzo de toda la familia, ¿no? Y entonces hemos hecho investigaciones y demás para montar estas salas museo. Aprovechamos, como bien decías, estas salas que hay en la Escuela Central, que antes fue hospital público de Cuenca, donde se encontraron osamentas en el piso. Entonces, ¿quiénes eran esos? Eran personas de pocos recursos que se enterraban en el piso del hospital. Por eso se encontraron estas osamentas, donde también hay canales incas. Eso es casi un museo de sitio. Aprovechamos eso para contar la historia de la medicina. Parte de la historia de Cuenca pasa por ese museo, por ese que antiguamente era hospital. Entonces allí están los restos humanos y también restos arqueológicos que se encontraron cuando se restauró la Escuela Central. Y entonces contamos la historia de la medicina, cómo era en la época aborigen, cómo fue en la época de la colonia, cómo se modernizó con la fundación de la Facultad de Medicina. Los primeros médicos estaban mal entrenados, nunca veían un cuerpo humano, se entrenaban solo en libros, estudiaban. Y luego cómo llega la modernidad con mi abuelo. Él trae la asepsia. Ahora nos parece tan normal que nos lavemos las manos, mucho más un médico que tiene que desinfectarse las manos para hacer. En esa época no era así. Y por eso había, por ejemplo, tantas muertes de niños y mujeres, porque las comadronas con la ropa de calle se subían sobre la cama, debajo de las cobijas atendían a la mujer que daba casi en oscuridad. De la asepsia, tuvimos que
que rebautizarnos todos durante la pandemia. Donde la pandemia aprendimos todo esto, de que había que desinfectar, incluso en alguna época desinfectábamos todas las superficies, todo lo que tocaba en nuestras manos. Pero es un tema fundamental en la actividad de la medicina. Pensar que cuando volvió el abuelo, en 1800, como digo, en 1912 y 13, ya le nombra el doctor Honorato Vázquez, profesor de la universidad, apenas llega, y abre el primer quirófano estéril del Hospital San Vicente de Paúl, establece las salas de cirugía para que estén los pacientes hombres, los pacientes mujeres, en el pre y en el postoperatorio. Antes no había eso en Cuenca. Incluso los médicos se resistían. Hubo un médico que dijo que él no creería en los microbios hasta no ver uno amarrado a la pata de la cama del doctor Crespo. y estas cosas fueron difíciles, pero fueron pioneras para establecer en Cuenca la medicina moderna. ¿Has podido tú, exactamente iba a eso, a la medicina del día de hoy en Cuenca, has podido tú visitar algunos de los hospitales, tanto públicos como privados? De los públicos quizá uno de los más relevantes, Solca, que está en el proceso aún inaugural de su nuevo edificio, sus nuevas instalaciones, y la medicina privada, que cuenta con 3 o 4 hospitales realmente de y el público, categoría. El Vicente Corral Moscoso, que fue alumno de mi abuelo, el alumno más destacado de mi abuelo, diría yo, Vicente Corral Moscoso, y muchos otros, porque él formó como a 1000 médicos a lo largo de 45 años de cátedra. Fue decano de la Facultad de Medicina varias veces, fue vicerrector de la Universidad de Cuenca. Y Cuenca ha llegado, en efecto, a un nivel muy alto de medicina, ¿no? Es muy interesante esta muestra, justamente para mostrar este puente entre los, diríamos, un punto relevante de los inicios de la medicina en Cuenca con lo que es la modernidad de hoy. La modernidad, que como digo es sorprendente. Yo, por ejemplo, el otro día una de mis nietas tuvo que mandar unas muestras especiales de laboratorio, y me sorprendió que se mandaron a Cuenca. No se podían hacer en Quito esos exámenes. Tuvieron que mandar a un laboratorio aquí en Cuenca. Es decir, Cuenca está de pionera y a veces en nivel más alto que Quito y Guayaquil en medicina. Y eso no habría sido posible si no había estos pioneros, ¿no? Eso es lo que hay que recordar siempre. Porque a veces nos olvidamos. Y nos olvidamos de que la ciencia en general, pero la medicina sobre todo, es una construcción constante en que hay que irse actualizando todo el tiempo, pero que hubo unas personas que pusieron estas bases, estos cimientos para la medicina. Entonces, la muestra se completa hay, como digo, cuadros al óleo, hay videos, hay la exhibición del parte del instrumental, que está muy bien puesto, cada uno con una cédula explicando para qué servía esta pinza, esta tenaza, este bisturí, en fin, todas las cosas que él trajo. Y luego también hay textos explicativos, hay unos paneles muy bien diseñados, los diseñamos en Quito y aquí los produjo esta empresa Señal X y ellos los colocaron. En estos últimos días, todo lo de esfuerzo, fue lindo ver cómo ya quedaba listo. Hasta anoche estuvimos... Si podrías ubicarte un poquito mejor sobre estaba tal vez respecto al micrófono. Pensando en la cámara más que en el micrófono. Se atenúa la señal para los oyentes. Ya, perdón. Les decía que justamente ayer terminamos anoche. Con la ayuda, ya están llegando a Cuenca y han llegado muchos de los descendientes de esta familia. Mi abuelo Emiliano Crespo se casó con Lola Toral y tuvieron 13 hijos. Y todos salieron, la primera que salió fue mi madre en 1940, se casó con mi papá quiteño y se fueron a vivir allá. Y es la primera que se desprendió del seno, digamos, de la familia, pero luego fueron saliendo todos mis tíos y la mayoría han vivido en Quito. Y ahora estamos ya como 60 personas que hemos venido desde Quito para estos actos del día de hoy. A las 11 de la mañana el lanzamiento de la reedición consolidada de Memorias de un cirujano. Son unas memorias que escribió mi abuelo y el primer tomo se publicó en vida de él hace 62 años, en 1963. El segundo tomo ya había muerto mi abuelo y publicó aquí el doctor Efraín Jari Drobo
cuando era presidente de la casa, del núcleo de la Casa de la Cultura. ¿Estas memorias se desarrollan entre qué año y qué año? Él cuenta primero de sus padres y de su infancia, de sus estudios, y, o sea, él nació en 1885. Entonces, el primer tomo es básicamente la infancia y la juventud de mi abuelo. El segundo tomo es cuando ya se va a París, sus estudios en París, y parte de su vida profesional. Él no llegó a terminar contando todo lo que hizo después, pero es este comienzo. Entonces, lo que yo hice es consolidar en un solo volumen, con la gran ayuda de la Universidad de la SUAY. La casa editora de la Universidad de la SUAY es una maravilla, se puede trabajar magníficamente. El editor aquí en Cuenca fue Cristóbal Zapata, yo soy el que preparó, digamos, la edición, y se lanza hoy a las 11 en la UDA. Y a la noche, a las 19 horas, en la Escuela Central, allí en la Benigno Malo y Gran Colombia, es el acto con la asistencia del señor alcalde, de los concejales, de los directivos municipales y, como digo, de algunas decenas de los miembros de la familia Crespo Toral que hemos venido desde Quito para esto. Será una especie de un recorrido didáctico de la medicina, de la historia de la medicina. Las salas se abren esta noche y ya van a quedar ahí a cargo del municipio. Es una donación, como digo, de la familia, especialmente de mi tía María Clara, quien ha invertido en esas salas. Van a llamar la atención porque están hermosas, son muy modernas y va a ser también un nuevo atractivo turístico, porque a veces en Escuela Central entran los turistas boquiabiertos, ven la linda edificación y no saben qué ver, porque es como estaba dedicada a exposiciones temporales. O sea, a veces hay exposiciones, pero a veces no. Y en cambio ahora sí va a haber una cosa permanente. Y creo que la idea del municipio, no me toca a mí avisar, pero lo que les he oído es que eso se convierta de alguna manera en el museo de la ciudad y que haya otras salas permanentes, algunas que queden para exposiciones temporales, pero que haya unas salas permanentes que se pueda visitar todo el tiempo. Porque el sitio es magnífico, ¿no? A una cuadra del Parque Calderón. Sí, su ubicación no puede ser mejor. Es una ubicación extraordinaria. Entonces va a atraer gente y esta va a ser un primer atractivo. Si puedo decir, la donación es de más de $75,000, lo que ha costado, entre investigar, diseñar y producir la muestra. Así que no es poco lo que está una familia privada contribuyendo a la cultura de Cuenca y a mejorar pues un sitio tan bonito como es la Escuela Central. Emiliano J. Crespo sin duda fue un extraordinario médico, amó esta tierra natal, se preocupó de su desarrollo como autoridad provincial y con esta coyuntura, por la escasez del tiempo que tenemos, no podemos dejar de preguntarte, Gonzalo, sobre lo que se está viviendo aquí en la ciudad de Cuenca. Tú has estado algunos días, según nos has comentado de forma previa, en esta urbe, y esta ciudad está realmente sacudida. Diría que también ofendida por la falta de sensibilidad del gobierno con el tema de Quimsacocha, que amenaza el agua de Cuenca. ¿Qué tiene que ver con la vida de los ciudadanos? ¿Qué tiene que ver con la esencial asepsia que ha sido el punto de partida de este diálogo? Así es, así es. El agua es fundamental para la vida, para nuestra higiene, para nuestra vida, el líquido vital se la llama. Supe de la reunión que hubo la otra tarde, hace 2 días. Una reunión muy importante por la cantidad de gente representativa que estuvo. No pude asistir yo, pero supe y veo que está la ciudad verdaderamente en pie de lucha para defender su agua. Hay este interés, claro, ahí abajo hay una mina riquísima en muchos minerales, pero claro, el principio básico es que hay que defender la vida y que el gobierno central no puede continuar con ese proyecto absurdo. La riqueza minera, aunque sea muy grande, finalmente pasa, pero imagínense lo que sería atentar contra el acuífero principal. De allí nacen los 4 ríos que le hacen famosa Cuenca al valle en el que está sentada la ciudad. Esos 4 ríos que además después alimentan el Paute que nos da la luz. Así que directamente amenazados 2 de ellos, claro. El Yanuncay y el Tarqui, que se contaminarían por este proceso. Ya vemos que aunque haya todas las ofertas del mundo, no hay minería segura, siempre hay el relavado de los
de los minerales y demás, siempre hay contaminación. Así es, yo creo que la ciudadanía entendemos los cuencanos las urgencias del gobierno, los gravísimos problemas en materia económica que tiene, pero no es la mejor solución. Primero, por los bajos réditos que deja la minería aún. Segundo, por el avance tecnológico. La mina puede esperar. Habrán mejores momentos quizá para otras generaciones donde se haya depurado la ingeniería, la tecnología, en general el avance de la ciencia, y se podrá explotar quizá sin causar tanto daño a la naturaleza como se lo hace en cualquier proyecto minero hoy en día. Así es. Yo creo que el gobierno tiene que abrir la mente, la sensibilidad a esta realidad, y debe detener los proyectos que están relacionados con esa minería en páramos, que son precisamente la esponja que retiene el agua y luego la va soltando de a poco para las necesidades humanas. Eso se vería muy afectado y sería catastrófico para la ciudad de Cuenca. Así que no puede seguir adelante con eso. Bien, culminemos, Gonzalo, con una reiteración y una invitación de esta muestra que se inaugura el día de hoy en la antigua Escuela Central, así como el lanzamiento del libro hoy a partir de las 11 horas en la Universidad de la SOAY. Así es. Sí, pues les invito, han circulado en redes sociales, tanto por la universidad, para el lanzamiento del libro a las 11 horas, participará el doctor Francisco Salgado, rector de la UDA, pero también le pedí al doctor Jacinto Landívar, quien es un historiador de la medicina, que comente el libro, que comente la nueva edición del libro. Hablaré yo en el acto. A la noche, en cambio, tendremos este acto en el que dará la bienvenida el director de Cultura, Jonathan Cooperman, que ha sido clave en el desarrollo de este proyecto. Hablará Hernán Crespo Bermejo, hijo de Hernán Crespo Toral, una figura tan conocida y querida en Cuenca. Él fue el principal impulsor de la declaratoria de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad, Hernán Crespo Toral, que fue el que hizo el Museo de Pumapungo, restauración de Ingapirca y tantas otras cosas. Tío mío, que ya falleció, pero su hijo Hernán Crespo hablará esta noche. También hablará mi tía María Clara haciendo entrega de esta donación, de las salas tal como quedan, y finalmente hablará el alcalde Cristian Zamora. Este es el acto de esta noche. Luego se brindará allí un cóctel para que poco a poco vaya conociendo la gente que llegue, los primeros que van a ver ya la sala. La invitación es abierta al público en general. Así es. Bien, muchísimas gracias por tu presencia, Gonzalo. Bueno, a la orden. Muchas gracias por la invitación. Han escuchado al licenciado Gonzalo Ortiz, figura destacada del periodismo, de la literatura, un hombre público que es también nieto del personaje central de la exposición y el libro que se lanza el día de hoy, el doctor Emiliano J. Crespo Astudillo. Como han escuchado ustedes, uno de los precursores de la medicina moderna en la ciudad de Cuenca. Son las 9 de la mañana. Por años trabajé como chofer de un taxi.